Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios porque el Señor nos permite este privilegio. Solamente Él es el que nos lo permite, nos da la vida, nos da las fuerzas y podemos meditar en su palabra cada día que Dios nos da. Bendito sea el nombre del Señor. Les invito, amados hermanos, a que estudiemos la palabra del Señor. Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 al 10. Y esto es en el marco de la consagración del templo que Dios le concedió a Salomón construir para su honra y para su gloria, ¿verdad? Y bueno, la historia del templo, porque el tema de hoy es la casa de Dios. Es un tema muy hermoso que nos enseña mucho, ¿verdad? De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Y es que el tema de la casa de Dios es un tema que nos sitúa, ¿verdad?, en la historia desde la época de Moisés, cuando el Señor Dios le pidió a Moisés que construyeran, ¿verdad?, un tabernáculo que se iba a llamar el tabernáculo de reunión. Y es precisamente porque allí en ese tabernáculo, ¿verdad?, la gloria de Dios iba a llenar ese lugar y iba a poder encontrarse con el pueblo de Dios, en donde iba a mostrar su voluntad, en donde iba a dar, ¿verdad?, todas las indicaciones para que el pueblo pudiera caminar delante de Dios, siempre acompañado por la presencia de Dios en ese tabernáculo de reunión. Gracias a Dios. Esto lo encontramos, amados hermanos, en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Dios le dijo a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. ¿Verdad? Dios dio las indicaciones, Dios dio el diseño, Dios dio las medidas, Dios dio el tipo de madera que se debía utilizar, Dios dio el tipo de tela que se debía utilizar y la forma, ¿verdad?, de cada uno de los utensilios y su función. Pero además de eso, también las vestiduras de los sacerdotes, dijo quiénes iban a ser los sacerdotes y la manera en que iban a ser vestidos y lo que significaba cada parte de su vestimenta, de su vestidura. Gracias a Dios. Y todo esto nos enseña la palabra del Señor, que es para que la presencia de Dios habitara en este lugar, ¿verdad?, y fuera santo, un lugar santo. Por lo tanto, todo lo que se encontrara en ese lugar, ¿verdad?, iba a ser santo, incluyendo las vestiduras de los sacerdotes, incluyendo a los sacerdotes. Bendito sea el nombre del Señor. Ya más adelante, en el capítulo número 40 de Éxodo, nosotros tenemos la conclusión, ¿verdad? El pueblo estuvo trabajando, Dios le dio sabiduría a las personas para que pudiesen trabajar, ¿verdad?, con la madera, con el oro, con la plata, ¿verdad?, con las telas, ¿verdad? Y es hermoso cómo muestra allí la forma en que se debían de hacer cada parte del tabernáculo. Gracias a Dios. Pero en Éxodo 40 dice de esta manera: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, dice el Señor, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Gracias a Dios, amados hermanos. En versículos, ¿verdad?, anteriores, la palabra de Dios nos dice que Moisés supervisó que todo lo que se hizo adentro del tabernáculo tendría que estar de acuerdo al diseño que Dios les dio, de acuerdo a las medidas. Y todo, dice la palabra de Dios, estuvo bien, ¿verdad? Por eso es que cuando Moisés terminó la obra, ¿verdad?, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que sucedió cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que construyera un tabernáculo de reunión. Y la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que Dios no puede habitar en casas hechas de hombres, ¿verdad? Esto lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Y dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, porque Él no necesita de nadie. Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Él es el Dios, ¿verdad? Él es el Todopoderoso. La tierra fue hecha por Él. El universo, ¿quién puede contenerlo? Nada, absolutamente nada. Pero Dios, amados hermanos, de acuerdo a lo que hemos leído, quiere acercarse a las personas, quiere acercarse a su pueblo, quiere habitar, amados hermanos, no solamente cerca de ellos, sino quiere habitar en ellos, adentro de ellos. Por eso es que vemos cómo Dios le pidió, ¿verdad?, al pueblo de Israel, le pidió a Moisés que construyeran ese tabernáculo. Y la palabra de Dios nos dice en Éxodo 40 que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo de reunión, porque ese tabernáculo de reunión, amados hermanos, fue construido no de acuerdo a medidas del hombre, no de acuerdo a ningún diseño del hombre, sino de acuerdo a como Dios dijo que se hiciera. Bendito sea el nombre del Señor. Esto nos da luz también acerca de por qué Dios dio, ¿verdad?, las indicaciones de cómo se debería de hacer. Porque para que Dios pueda habitar, ¿verdad?, en el tabernáculo de reunión, ese tabernáculo de reunión debía de haber sido construido de acuerdo a como Él lo quería. Bendito sea el nombre del Señor. San Mateo capítulo 18, amados hermanos, en su versículo 20 nos indica que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios habita, amados hermanos, en donde estén 2 o 3 personas, ¿verdad? Es una figura nada más para indicar que donde haya personas que se reúnan, que se congreguen en el nombre de Jesús. Pero esto quiere decir, de acuerdo al corazón de Jesús, de acuerdo a los propósitos de Jesús, para honrar y glorificar su santo nombre. Ahí está el Señor. La gloria de Dios está ahí. Por lo tanto, amados hermanos, el corazón de estas personas que se reúnen en el nombre de Jesús, con el propósito de alabar a Dios, con el propósito de glorificar el nombre del Señor, con el propósito de estar en comunión con Dios, amados hermanos, sus vidas se convierten en templo de Dios, porque la gloria de Dios llena sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Las personas que se reúnen, amados hermanos, en el nombre de Jesús, las personas que se reúnen en su amor, en su propósito, en adoración a Él y en su enseñanza, reciben la bendición de la presencia de Dios en sus vidas, y el lugar donde se encuentren recibe el nombre de casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tomando este concepto, amados hermanos, el hogar de una familia puede convertirse en casa de Dios cuando en un horario determinado ese hogar es consagrado para utilizarse
para la adoración a Dios. Puede ser el lugar en donde usted acostumbra orar, porque ese lugar es escogido, especial, para que usted tenga comunión con Dios. También, amados hermanos, cuando nosotros estamos haciendo nuestros cultos virtuales, como en esta ocasión, la familia se reúne para participar de la adoración a Dios. Y ese lugar, amados hermanos, en donde están ustedes, en donde se pide, en donde se solicita que toda la familia esté reunida para adorar a Dios, es porque ese lugar en donde están ustedes reunidos ha sido consagrado en ese momento, en ese horario, para que se convierta en casa de Dios, porque allí, en la casa de Dios, es donde el hombre se encuentra con Dios. Por eso tenemos templos. Y cuando no podemos estar en un templo, por alguna razón, tal vez estemos en nuestro hogar porque tal vez estemos con alguna dificultad, con alguna enfermedad, no pudimos salir de casa, pero ocupamos el tiempo para adorar a Dios. En ese momento, en ese espacio de tiempo, en ese lugar, estamos en la misma presencia de Dios. Por eso es muy importante, amados hermanos, que tengamos bien claro este concepto, porque el templo, amados hermanos, es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, en su versículo 14, nos habla acerca de cuál es el propósito del templo. Y la palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El propósito del templo, amados hermanos, es decir, el propósito de estar en un lugar en donde la gloria de Dios llena, ¿verdad?, ese lugar, es para que el hombre se encuentre con Dios. Le pido al Señor que me ayude para poder explicar bien esto. Es muy importante, amados hermanos, porque aunque no estemos en un templo, ¿verdad?, como nuestro templo hermoso, aunque vayamos, ¿verdad?, cuando estemos en otro lugar, pero que nosotros lo hemos escogido para encontrarnos con Dios, amados hermanos, ese es el templo de Dios, porque nosotros estamos con el propósito, nuestros corazones están reunidos como familia para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso debemos de tener cuidado, amados hermanos. No es nuestra casa en ese momento, es el templo de Dios. Por eso no podemos nosotros participar, por ejemplo, de un culto de adoración como este de manera virtual y estar allí reunidos como si no estuviéramos en el templo. A veces pensamos que si no venimos aquí, ¿verdad?, al templo que tenemos aquí en la rotonda, ¿verdad?, pensamos que si estamos en otro lugar, entonces podemos comportarnos de cualquier manera y tal vez podamos estar participando de los cultos y estar comiendo al mismo tiempo, o estar en chanclas, o poder estar vestidos como quisiéramos, y no nos damos cuenta, amados hermanos, que estamos nosotros en la misma presencia de Dios. La gloria de Dios llena ese lugar. Y algo muy importante, amados hermanos, si en el tabernáculo de reunión, ustedes pueden leer
Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero si cualquier persona, amados hermanos, que no se presentara de acuerdo a como Dios lo había indicado, amados hermanos, sucedían cosas terribles. 2 hijos del sacerdote Aarón murieron, amados hermanos, por hacer cosas que no debían hacer en la casa de Dios. Y es por eso que necesitamos tener bien claro lo que es la casa de Dios, ¿verdad? Venimos aquí a la casa de Dios, venimos al templo, ¿verdad? Propiamente dicho, el que hemos consagrado para que todos nos reunamos aquí. Y venimos porque tenemos bien en claro, amados hermanos, que debemos venir para adorar a Dios. Y venimos bien vestiditos, y venimos bien bañaditos, y venimos, ¿verdad? Con el deseo, con el corazón, ¿verdad? Dispuesto para alabar y glorificar el nombre de Dios, porque estamos en la casa de Dios. Lo mismo, amados hermanos, cuando en nuestra casa, lo mismo cuando allí en la sala, allí donde nos reunimos, lo mismo, amados hermanos, sucede porque es la presencia de Dios la que va a estar con nosotros, porque nosotros nos vamos a presentar ante Dios, amados hermanos. Y ese concepto de casa de Dios debe de estar bien claro en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra manera de participar de un culto de adoración al Señor, amados hermanos, aunque sea en nuestra casa, amados hermanos, es para que nosotros hagamos las cosas de tal manera como si estuviéramos aquí en el templo, en la casa del Señor. Porque en el tiempo de adoración a Dios no es nuestra casa y no podemos hacer las cosas como si estuviéramos en nuestra casa, porque no estamos en nuestra casa, sino estamos en la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, ustedes escuchan que yo les ruego en el nombre del Señor, que a los que están por allí en la casa, que vengan, que se reúnan, que estén todos juntos allí, ¿verdad? Alabando y glorificando el nombre del Señor, que no anden de aquí para allá, ¿verdad? Porque no es su casa, es la casa de Dios en ese momento, en ese tiempo, en ese espacio. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy tenemos templos, amados hermanos. Nuestro templo es muy hermoso, gracias a Dios. Y tenemos templos en donde adoramos a Dios y enseñamos su santa palabra. Y al templo, amados hermanos, lo consideramos casa de Dios porque ha sido consagrado, porque ha sido apartado para la adoración a Dios, exclusivamente para la adoración a nuestro Dios y para la enseñanza de su palabra, para ninguna otra cosa, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. En estos tiempos, ¿verdad? La necesidad de lo que estamos pasando a nivel mundial nos ha llevado, ¿verdad?, a tener los cultos en nuestra casa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí debemos tener bien en claro que la casa de Dios, amados hermanos, va con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo, amados hermanos, viene a perfeccionar el concepto de lo que es el templo de Dios. No es solamente un lugar, sino que ahora, en palabras del Señor Jesucristo, es una vida. El Señor considera las vidas de los creyentes como templos de Dios, como corazones que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, y por esa razón la gloria de Dios llena las vidas, llena los corazones. Por eso el Espíritu Santo de Dios habita por la fe en el corazón de los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, que debemos tener algunas consideraciones con respecto a la casa de Dios, con respecto al templo del Espíritu Santo, que es la vida, que es el corazón de los creyentes. Número 1, amados hermanos, el creyente debe estar consciente que su persona es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en él.
Primera de Corintios, amados hermanos, capítulo 3, versículos 16 y 17. Nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta, ¿verdad?, que alude a que nosotros no debemos hacer o no debemos de vivir como si no supiéramos que nuestra vida es templo del Espíritu Santo, que ha sido consagrado para el Señor. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, cuando le pedimos que perdonara nuestros pecados, amados hermanos, nuestra vida se convirtió en templo del Espíritu Santo, en donde Dios está llenando nuestros corazones de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos tener siempre consciente eso, amados hermanos. Gracias a Dios. El creyente, amados hermanos, debe gozarse, debe deleitarse en que Dios vive en su corazón y que el Espíritu Santo, amados hermanos, le da poder para gozarse en el Señor. El Espíritu de Dios habita en su corazón. Por eso David, cuando pecó, ¿verdad?, y se sentía solo, ¿verdad?, él decía: Señor, no quites de mí, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque, amados hermanos, lo que le da vida a nuestro ser es la presencia de Dios. No es una vida vacía, no es una vida en la cual no tenga nada, ¿verdad?, para vivir, sino que la vida de Cristo, amados hermanos, la vida en Dios está dentro de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. También, amados hermanos, el creyente debe tener el temor de Dios en su corazón y debe de estar consciente de que si voluntariamente destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Así lo dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de cuidar, y no se trata solamente de alimentarnos bien, no se trata solamente de no destruirlo, ¿verdad?, con pues sustancias que le hagan daño. No solamente eso, como cuerpo, ¿verdad?, físico, sino está aludiendo principalmente al cuidado espiritual que debe tener el templo de Dios. La presencia de Dios debe de estar aquí, amados hermanos. Debe de ser anhelada, debe de ser solicitada, debe de ser pedida. Amados hermanos, debe de ser anhelada. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestras acciones, lo que hacemos, los lugares a donde vamos, las conversaciones que tenemos, la forma en que tratamos a los demás, todo, amados hermanos, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, para que la gloria de Dios habite en nuestros corazones. El templo de nuestra vida debe de estar construido, amados hermanos, de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo al diseño que Dios da para que su gloria pueda habitar en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés tuvo que supervisar que todo lo que se hizo en el tabernáculo hubiera sido hecho o haya sido hecho de acuerdo a como Dios lo pidió. Amados hermanos, ese concepto no cambia. Dios ha dado especificaciones para que pueda habitar en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. Por eso dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice el salmista: enséñanos de tal modo a vivir nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, debemos de vivir con el temor de Dios en nuestro corazón. Y la palabra que habla acerca de tener temor de Dios no se refiere a tener miedo de Dios, sino es un temor a pecar. Es un temor a ofender a Dios. Es un temor a hacer cosas que a Dios no le agraden, porque lo estamos haciendo nosotros en donde habita el templo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es un temor a provocar a ira
al Santo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. El Salmo número 24, amados hermanos. 34, perdón. El número 34 dice en sus primeros versículos: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque al ser templos de Dios y al habitar la gloria de Dios en nuestro corazón, amados hermanos, Dios produce en nosotros ese gozo, esa paz, esa alegría de estar siempre alabando y glorificando el nombre del Señor. El templo de Dios es usado, amados hermanos, para la gloria de Dios, para que las personas se encuentren con Dios, para que allí se glorifique el nombre de Dios, para que allí traigamos delante de Dios nuestra necesidad, para que allí recibamos la bendición de Dios, porque la palabra de Dios dice que en el templo de Dios, en la casa de Dios, en donde Dios envía bendición y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, usted y yo somos templo de Dios. Dios habita en nuestro corazón. Tengamos bien claro el concepto de lo que significa que Dios habita en mi corazón. Yo soy templo de Dios. A donde quiera que yo vaya, la gloria de Dios va conmigo. Y cualquier persona que quiera entrar al templo de Dios puede entrar a nosotros, y lo único que va a encontrar es un lugar en donde pueda encontrarse con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. El Señor nos ayude a vivir de manera consciente de que somos templo de Dios. El Señor nos ayude, amados hermanos, a vivir en el temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios nos ayude a permitir que el Espíritu Santo de Dios, que habita en nosotros, guíe nuestra vida diaria, guíe nuestros pasos, guíe nuestro ser. Amados hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios sea con ustedes en todo momento, con toda su familia, y que todos juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabemos a Dios juntos, amados hermanos.